Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes. De nuevo, la alegría, el gozo inmenso de saber que el Señor nos regala la vida para encontrarnos aquí, en este programa, en el que, en torno a la palabra de Dios, en torno a la fe común que nos ha dado Dios mismo en la persona de su Hijo, cuando se hizo uno como nosotros y cuando en su propia historia personal, en su propia historia humana, como Emmanuel, Dios con nosotros, dio cumplimiento a todas las promesas, todas las esperanzas, todas las ilusiones que el antiguo pueblo de Israel conservaba, que eran alimentados por los profetas, quienes de mil formas intentaban comunicarle al pueblo el amor de Dios y el cumplimiento de toda la manifestación amorosa de Dios en su plan de salvarnos para que nosotros todos tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así como Dios, en el Antiguo Testamento se escogió un pueblo, así también Cristo, Dios con nosotros, en el Nuevo Testamento escogió un pueblo, un solo pueblo, en medio de todos los otros pueblos, es decir, en medio de todas las otras denominaciones, formas de adorar a Dios en las diversas religiones, uno solo, una sola es la iglesia de Jesús, un solo es el pueblo de Jesús, que es la Iglesia Católica, como nos lo muestran la Biblia, la historia, la sucesión apostólica y otras pruebas supremamente válidas y supremamente evidentes y elocuentes, como lo vamos a ver ahorita cuando sigamos meditando en este tema tan hermoso del sacramento del matrimonio. Vamos a dar inicio entonces a este rato de meditación y de oración en torno a la palabra de Dios, poniéndonos en las manos de aquel de quien recibimos todo, aquel en el que vivimos, nos movemos y existimos, en Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor misericordioso, te damos gracias en esta mañana que nos has regalado y queremos entregarnos desde ya, consagrarnos a tu amor. Tu Hijo Jesús nos abrió de par en par las puertas de tu corazón cuando abrió para nosotros la intimidad de Dios, lo que ocurre en el interior de Dios, la familia de amor que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que eternamente se aman, que eternamente se comunican entre sí todo lo que son. Amor es la esencia de esta intimidad que eres tú, Señor. Por eso queremos pedirte que nos ayudes a nosotros a vivir también el mandato del amor que nos dio tu Hijo Jesús. De manera especial queremos pedirte que nuestros matrimonios y nuestras familias vivan plenamente el amor. No permita, Señor, que el individualismo, que la búsqueda de placer, de imponerse uno sobre el otro a través de la violencia, la agresividad o los engaños, vayan a corroer, a corromper esta institución sagrada de la familia y del matrimonio. No permita, Señor, que el egoísmo, no permita, Señor, que el enfoque de cada uno en sí mismo, en sus propios intereses y necesidades, vaya a destruir la comunicación que es fundamental para la vida de esposos, para la vida entre padres e hijos, para la vida entre hermanos. Ayúdanos a derrumbar todos los muros de odio, de división, de prejuicios, de rencores, de resentimientos, de celos, de envidias,
de dudas, de desconfianzas, para que viviendo plenamente el amor de Dios, viviendo plenamente tu amor, sigamos nosotros pareciéndonos cada vez más a ti. Somos creados a tu imagen y semejanza. Ayúdanos para que en nuestra vivencia de cada día podamos hacer esta semejanza tuya una realidad en cada palabra, pensamiento, acción, gesto, actitud que tenemos hacia nuestros hermanos y hermanas. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en este domingo meditando ya en torno a las lecturas que en el año litúrgico de nuestra Iglesia Católica se presenta ya como el domingo 27. 27 domingos del tiempo ordinario en los que la palabra de Dios nos recuerda cómo Dios está presente en cada momento de nuestras vidas, en lo ordinario, en el diario vivir, en las cosas ordinarias que hacemos normalmente. Allí está Dios. Y esta realidad maravillosa de la presencia del amor de Dios es la que nos inspira, la que nos anima, la que nos guía, la que nos lanza también a vivir nuestra fe con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, viviéndola en las obras del amor. Y en este domingo 27 del tiempo ordinario seguimos leyendo el Evangelio de San Marcos. Y hoy se podría decir que providencialmente el tema que nos presenta el Evangelio es similar al tema que iniciamos ya para meditarlo en la semana anterior y que culminamos con la ayuda de Dios hoy, justamente con este Evangelio que nos ofrece Marcos allá en el capítulo 2, versículos del 2, Marcos 10, versículos del 2 al 16. Se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaron: ¿puede el marido repudiar a la mujer? Él a su vez les preguntó: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: escribió para vosotros este precepto a causa de vuestra cerrazón de mente, pero desde el comienzo de la creación Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Él les dijo: quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si aquella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solemos decir nosotros en el ámbito de la fe que en la vida nuestra, en la vida humana, no existen coincidencias, existen diosidencias. Es decir, Dios hace posible lo imposible, Dios hace posible lo impensable. Y al término de este tema en el que estamos meditando en torno al matrimonio, la gracia del Señor permite que coincidan, que diosidan, podríamos decir, el tema que estamos terminando con este evangelio que en la secuencia de los domingos, siendo este el domingo 27 del tiempo ordinario, se nos presenta en toda la Iglesia universal. Aparecen los fariseos, esta secta que se apegaba muchísimo a la ley, que se consideraban salvados, que se consideraban puros, perfectos, por el cumplimiento exacto de la letra de la ley, pero que no dejaban que esa forma de cumplir la ley llegara hasta lo que Dios quiere, hasta lo que Cristo les pedía, que es la misericordia, la compasión, los actos precisamente de bondad, de caridad en torno a nuestros hermanos y hermanas. Se acercan a Jesús para hacerle esta pregunta, no porque quieran instruirse, no porque quieran crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, sino claramente, como nos dice el evangelista, para ponerlo a prueba. Quieren probar a Jesús. Y la pregunta es en torno al repudio que el hombre en la cultura judía podía hacer en contra de la mujer, de tal forma que era una forma oficial de rechazo
para ya no seguir conviviendo con esta mujer, poderse divorciar y casar entonces con la mujer que ellos quisieran. Y Jesús, de una manera muy hábil, porque es Dios, porque es la misma presencia divina que en el Antiguo Testamento, junto con el Padre y el Espíritu Santo, establecieron los 10 mandamientos, y más atrás inclusive, cuando en el libro del Génesis, como vamos a ver, establecieron que la vida humana, que la persona humana iba a ser creada a imagen y semejanza de Dios, y que iban a estar formando una unidad plena al complementarse ellos como esposo y esposa. Remite entonces, para la respuesta de esta pregunta, al inicio, al plan de Dios, al plan original de Dios, cuando dice Jesús que al principio Dios los creó hombre y mujer, y dijo que se unirá el hombre a su mujer, dejando a su padre y a su madre, dejará el hombre a su mujer, y formarán una sola carne. Es decir, esa unión que inicialmente es natural, una unión instintiva, podríamos decir, en la que concurren o coinciden todos los elementos fisiológicos, psicológicos, sociológicos de nosotros como seres humanos, como hombres y como mujeres, para que esta unión del hombre y de la mujer se den de manera plena, y que como parte de esa unión, la bendición de Dios sobre la pareja se haga una realidad en los hijos. Esa unión natural, Cristo la eleva a la categoría de sacramento y erradica, borra, destruye por completo toda posibilidad de que haya divorcio entre el hombre y la mujer en esa unión en la que ya los dos son una sola carne. El Evangelio de San Lucas, allá en el capítulo 19, presenta, se podría decir de una manera más clara, esta doctrina de Jesús. Y la vamos a meditar ahorita cuando estemos ya adentrándonos en el tema del matrimonio, en el complemento de esta catequesis acerca del sacramento del matrimonio. El hombre y la mujer ya no son dos personas, son un solo ser. Ya no es un yo y un tú, son un nosotros. Hay una convivencia que los lleva a entregarse plenamente el uno hacia el otro, porque ya son una sola cosa, son un solo ser, son un solo corazón que convive en dos cuerpos. Toda su vida gira en torno a la unidad indisoluble, es decir, que no se puede disolver entre ellos. El matrimonio no simplemente es un contrato, el matrimonio no simplemente es una conveniencia, el matrimonio es un sacramento, es un pacto, es una alianza que no se puede disolver. Por eso Cristo, con la misma franqueza, con la misma dureza de palabras con las que en otro momento habla, por ejemplo, de sí mismo en la Eucaristía, como su carne y como su sangre, y no se echa atrás porque sus discípulos y porque la gente se van, sino que sigue adelante enseñando y formando a aquellos que quieren en fidelidad a la palabra de Dios aceptar lo que Jesús está diciendo. Se mantiene también así de estricto, así de fuerte, así de radical en su enseñanza acerca del matrimonio. Y esa enseñanza se conserva intacta, inalterada en la Iglesia Católica. Por eso, todas las parejas que se han casado por la Iglesia Católica bajo el sacramento se casan según el querer de Dios, según la bendición que Dios desde el principio estableció para ellas. Y por esa razón no hay divorcio dentro de la Iglesia Católica, porque no hay divorcio en la mente de Dios, porque no hay divorcio en el plan de Dios. Por eso seguimos pidiéndole a Dios por todas las parejas que están casadas por el sacramento de la Iglesia, para que el amor de Dios los lleve a vivir plenamente su amor humano. Pedimos por aquellas parejas que simplemente están casadas por lo civil o que se han simplemente unido bajo un contrato que un pastor de cualquier secta ha firmado con ellos y sobre ellos,
y que fácilmente se puede disolver y que no es más que una forma de disfrazar el amaciato o el concubinato o la convivencia pues de cuando se juntan simplemente, y que ellos sean tocados por el amor de Dios, que quiere que se casen no solamente por las leyes humanas, por las leyes civiles, sino también por su ley, por la ley divina. Pedimos por aquellos matrimonios que tienen dificultades, aquellos que están batallando con alguna situación en su convivencia, en su relación de familia, en su relación de pareja, para que tengan la posibilidad, animados por el amor de Cristo, esposo, hacia la iglesia, que es su esposa, que puedan resolver todas esas enemistades y discordias y puedan fortalecer su vida matrimonial y su vida familiar. Vamos como una manera de seguir en oración y también como una manera de unir este maravilloso evangelio que escuchamos de San Marcos con el tema que estamos tratando del matrimonio, a escuchar una canción muy hermosa de un grupo que se llama Verbum Dei y que nos ofrece una meditación desde la palabra de Dios sobre este tema maravilloso y sobre esa institución maravillosa del matrimonio en la vida familiar, como Dios la pensó para el hombre y para la mujer. Capítulo 2 del Evangelio de San Juan se nos narra el primer milagro que Jesús realizó. Gracias a esa intervención de la Santísima Virgen María, nosotros, los cristianos católicos, no estamos huérfanos. Tenemos una madre que sigue intercediendo por cada uno de nosotros, e intercede también por nuestra Santa Iglesia. Que estos cantos y estas alabanzas sean una manera de expresar el amor y el agradecimiento a la Madre del Cielo, pero sobre todo el deseo de imitarla en sus virtudes humanas y cristianas. Corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Señor, queremos pedirte por todos aquellos a quienes el vino se les ha terminado, por todos aquellos que han perdido la ilusión, la esperanza, por todos aquellos que han perdido la alegría, para que recurran a esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima, la Virgen María,
Y ella, al igual que en las bodas de Caná de Galilea, nos hará la invitación de obedecer a Jesús. Obedezcamos a Jesús, pongamos el agua, pongamos nuestra voluntad y el Señor realizará el milagro. Gracias, Jesús, por esos milagros que hoy sigue realizando. Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Así con esta canción y con la meditación en torno a las bodas de Caná, esas fiestas de matrimonio que se hicieron tan famosas y tan especiales para nuestra vida de fe, como iglesia, como cristianos católicos, como devotos de la Santísima Virgen, como adoradores de Dios, en la persona de su Hijo Jesús también, por supuesto. No conocemos esa pareja, nunca supimos quiénes fueron los que se casaron esa vez, pero no nos interesa esa parte. Nos interesa saber que estaban invitados María, en primer lugar, y que estaban también Jesús y sus discípulos, y que cuando se acaba el vino, y que cuando amenaza esa fiesta en terminarse, y cuando amenaza ese matrimonio en comenzar mal, ellos acuden no a Jesús, a María. Y María hace lo que ha hecho por 2000 años, intercede por esta pareja ante su Hijo Jesús, para que obtengan el milagro de un vino que es mucho mejor que el que ya estaban consumiendo y que se les acabó. Y los hermanitos protestantes suelen pensar y suelen afirmar, con el desprecio que tienen hacia la Santísima Virgen María, que Jesús estaba despreciando a su mamá cuando le dice: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Ellos creen que por el hecho de que no la llama amá o mamacita, la está despreciando. No saben que hay una conexión entre ese título que Jesús le da a María, mujer, con la que Adán, en el libro del Génesis, le da a Eva. Si ustedes leen el libro del Génesis, van a ver que Adán no llamaba a Eva, Eva, la llamaba mujer. Y es un título, no es un desprecio, sino que es un título que une en el Evangelio de San Juan al primer Adán con el segundo Adán, que es Cristo, y a la primera Eva con la segunda Eva o la segunda mujer de la historia de la salvación, que es María. Y acerca de lo que dice Jesús a continuación, ¿qué podemos hacer tú y yo si todavía no ha llegado mi hora? Los textos bíblicos nos indican que Dios tenía un plan y que Cristo, en el desarrollo de ese plan, era obediente a su Padre. Pero cuando María acude a Jesús para interceder por esta pareja, Jesús adelanta su hora. Si Jesús hubiera hecho el milagro simplemente porque ya había llegado su hora, no hubiera sido nada especial el hecho de que María hubiera intercedido. Pero el hecho de que Jesús hizo el milagro que María le pidió, aun cuando no había llegado todavía su hora, muestra el poder tan grande que tiene la intercesión de la Madre de Dios sobre su Hijo. Y por esa razón nosotros, los cristianos católicos, aprendemos de esta pareja de la que no sabemos nada, más que obtuvieron el primer milagro de Jesús, y seguimos acudiendo a María para que ella, como en ese tiempo, como en ese día, presente nuestras oraciones ante Dios, y a la vez escuchamos el mandato de María, el consejo de María, el mandamiento de María: hagan lo que Jesús les diga. Eso venimos haciendo nosotros, los cristianos católicos, ya por 2000 años. Seguimos haciendo lo que Jesús nos dice
porque María, nuestra madre, nos lo ha mandado, porque María, nuestra madre, nos lo ha dicho también. En este tema del matrimonio, decíamos entonces cómo corresponde, junto con el orden sacerdotal o la ordenación sacerdotal, a los dos sacramentos de la Iglesia Católica que están orientados a una vocación, a un estado de vida, a un estilo de vida especial en el que la persona se santifica cumpliendo la voluntad de Dios en una forma especial de vida, con unas tareas específicas y con una forma especial de ser. Más adelante, si Dios quiere, para el otro domingo, si Dios permite, vamos a conectar este tema del matrimonio con el tema del orden sacerdotal o de la ordenación sacerdotal, meditando a profundidad el tema del celibato, de esta opción de vida, de esta vocación de nosotros como sacerdotes que hemos sido escogidos por Cristo para representar su misma persona y para actuar bajo su mismo nombre en el pueblo suyo, en el pueblo de Dios, y que de alguna manera está presente también en aquellos y aquellas que no se casan como tradicionalmente lo hacen los hombres y mujeres, con un varón o con una mujer, según corresponda, sino que se han casado con Cristo o se han casado con la Iglesia a través de las órdenes religiosas a las que ellos pertenecen. Por el momento entonces, recordábamos que en la semana pasada meditábamos acerca del sacramento del matrimonio, de las generalidades del sacramento del matrimonio, a partir de lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece. ¿Por qué lo hacemos desde el Catecismo de la Iglesia Católica y no solamente desde la Biblia, como dicen los hermanitos protestantes, que afirman ellos desde don Martín Lutero en adelante que todo lo que nosotros creemos está en la Biblia y que por tanto todo lo que nosotros enseñamos también tiene que estar en la Biblia? Falso, error, mentira, engaño, falsedad. Encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en el capítulo 20, perdón, lo que nos está diciendo San Juan, allá en el Juan 20, versículo 30. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Y luego dice el versículo 31, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la primera vez que San Juan, allá ya casi terminando su evangelio, en el capítulo 20, nos dice que no todo está escrito allí, que lo que hizo Jesús, seguramente que lo que enseñó Jesús, que lo que actuó Jesús, que lo que influyó Jesús en la vida de sus discípulos, no está totalmente escrito en el libro. Y luego, al final, ahora sí, de su evangelio, allá en el capítulo 21, desde el versículo 24 en adelante, habla de su testimonio y nos dice a continuación lo que ya en el capítulo 20 nos empezó a contar. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Y luego dice el versículo 25, hay además otras muchas cosas que Jesús hizo. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Entonces los hermanitos que desde Martín Lutero en adelante piensan que todo tiene que estar en la Biblia, se les olvida lo que San Juan ya nos está advirtiendo y lo que San Juan ya nos está recordando, que la Biblia no es la única fuente de conocimiento y de la revelación de Dios, que Dios también se ha revelado en la tradición, no en la tradición o en las tradiciones con letra minúscula, con T minúscula, sino en la tradición con T mayúscula, un tema sobre el que vamos a profundizar más adelante, que es la tradición de los apóstoles. Por eso la Iglesia Católica es la única iglesia apostólica. Acuérdense cuando estamos rezando en el credo que decimos, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La Iglesia es apostólica porque se basa en el fundamento de los apóstoles, en la tradición de los apóstoles, en la tradición apostólica. Por eso, en la tradición, nosotros también nos basamos, nos fundamentamos para conocer, para meditar, para profundizar en la revelación de Dios, en el plan de Dios. Y el Catecismo de la Iglesia es el libro oficial
en el que se sintetiza, se explica, se desarrollan todos los aspectos de nuestra fe como cristianos católicos. Y comenzando desde el numeral 1601, la iglesia medita detenidamente en el sacramento del matrimonio y reconoce esa unión del hombre y de la mujer como una unión no solamente natural, tampoco solamente como una unión legal, al estilo de un contrato que se firma y que, como nos mostraba ahorita Marcos capítulo 10, se puede simplemente disolver frente a la decisión de una u otra parte, sobre todo de los hombres, pues que eran quienes en ese tiempo tenían más la posibilidad simplemente de rechazar, de repudiar a su mujer. La unión del hombre y de la mujer no está en el plan humano, está en el plan divino. Dios es el autor, Dios es el que instituye, el que se inventa, podríamos decir, el matrimonio y la familia. Por eso, la Iglesia Católica nunca va a aprobar la unión matrimonial del hombre con el hombre y de la mujer con la mujer, porque esa unión no corresponde al plan misericordioso de Dios. Por eso la Iglesia Católica tampoco va a aprobar nunca el divorcio, porque tampoco está el divorcio, la separación del hombre y de la mujer en el plan original de Dios. Y es duro, es difícil cumplir la voluntad de Dios de esa manera. Por eso Jesús habla de la vida cristiana como un negarse a sí mismo, como un cargar nuestra cruz y como un seguirlo a Él. Mientras los hermanitos protestantes, de una manera muy olímpica, muy deportiva, piensan que ser cristiano solamente es tomando allá Romanos capítulo 10 de una manera muy amañada y muy maliciosa, y afirman por esa razón que ser cristiano simplemente es creer en el corazón y profesar con los labios que Jesús es el Mesías. Jesús, por el contrario, nos está enseñando y nos está revelando de verdad lo que significa ser cristiano. Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirlo. Eso se diferencia mucho de la otra salvación tan manipulada y tan mañosa que nos venden los pastores protestantes en estos changarritos. Cuesta ser cristiano, es difícil ser cristiano, es muy duro. Nos toma la vida a nosotros el tratar de ser cristianos y el tratar de cumplir lo que Dios quiere de nosotros. No basta simplemente con decir Señor, Señor, como dice el mismo Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay que trabajar y hay que trabajar duro. Hay que hacer como San Pablo, correr la carrera. No quedarnos sentados esperando a que la salvación nos llegue, porque no nos va a llegar. Tenemos que salir a buscarla. Ya Cristo nos la ofreció una vez. Es nuestra decisión aceptarla cada día de nuestras vidas. Y en torno precisamente a la salvación que Dios quiere para todos nosotros, es que estableció la vida matrimonial del hombre y de la mujer. No del hombre con el hombre y de la mujer con la mujer, o del hombre con las mujeres, o de la mujer con los hombres, o de la mujer con los animales, o del hombre con los animales. No, hombre con mujer. Punto. Ese es el plan de Dios. Así le dio la gana a Dios. ¿Qué podemos hacer? Aceptarlo, ser felices, que los esposos sean felices en la fidelidad, en la entrega, en el amor, en el sacrificio, y que así se santifiquen y santifiquen a su cónyuge, a su pareja, cumpliendo ambos la voluntad de Dios. Una vez que ya hemos meditado entonces desde la tradición, desde la doctrina nuestra como cristianos católicos en el tema del matrimonio, vamos entonces a la base, al fundamento bíblico que nos permite encontrar las enseñanzas de la Iglesia como perfectamente justificadas allí en lo que los textos bíblicos nos ofrecen. La primera referencia obligatoria, podríamos decir, en torno al tema del matrimonio, se presenta al inicio de la Santa Biblia, al inicio de la creación. Y recordamos que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1602, nos estaba recordando precisamente esto, que la Santa Biblia se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer, y que de la misma manera se cierra también la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, con una perspectiva, es decir, con una visión marital, matrimonial,
cuando el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, en los versículos del 6 al 9, nos habla de las bodas de Cristo, de las bodas del Cordero con la iglesia, con su esposa. Y entonces, Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, un texto muy conocido por todos nosotros, dice: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. Ese es el plan original de Dios. Otra cosa es que nosotros, como seres humanos, que nos alejamos de Dios y que nos olvidamos de Dios y que queremos construir nuestra vida como nos da la gana. Hacemos a Dios a un lado y nos olvidamos de Él y ya no contamos con Él y queremos borrarlo de nuestra vida para poder hacer de nuestra vida lo que nos dé la gana. Y por eso vienen todas estas formas de mal que encontramos en la sociedad actual: la infidelidad, los divorcios, los abortos, las relaciones extramatrimoniales y prematrimoniales, la unión de hombre con hombre y de mujer con mujer, el uso de métodos anticonceptivos y de métodos de planificación artificiales, etc. Todas estas formas de males ocurren precisamente porque nosotros hemos querido destruir el plan de Dios y queremos ver la familia y queremos ver el matrimonio simplemente como instituciones humanas, cuando no. Dios es el creador de la familia, Dios es el creador del matrimonio, no solamente como una unión natural o legal, como decíamos, sino como una unión sacramental, como una unión que conduce a la santificación de quienes se dicen sí frente al altar, ante Dios, ante el ministro de la iglesia y ante el pueblo de Dios. Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25, son los versículos que necesariamente necesitaríamos, valga la redundancia, necesitaríamos leer para seguir avanzando en este tema del santo sacramento del matrimonio. Luego dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Una enseñanza clarísima que transcurre allí en la mente de Dios, de cómo Dios mismo es el que cae en la cuenta de que ese hombre y esa mujer que ha creado Él, no es bueno que estén solos. Para cuando dice Dios esta afirmación tan hermosa, apenas ha creado al hombre. Y luego los versículos que siguen a continuación nos muestran cómo Dios crea todo lo demás para que el hombre, de todo lo que Dios ha creado, busque como una ayuda adecuada. Es como una pedagogía de Dios, es como un plan en el que Dios mismo quiere que el hombre descubra que solamente en la mujer existe el complemento de su vida, que solamente la mujer es la ayuda adecuada para el hombre, de la misma forma como el hombre, es la ayuda adecuada para la mujer. Entonces nos dice más adelante este pasaje tan hermoso que una vez que vio Dios que ya el hombre había entendido que nada de lo que Dios había creado se convertía para él en su complemento, en su ayuda adecuada, Dios hizo caer en un profundo sueño al hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Y luego nos recuerda lo que ya leíamos nosotros en Marcos capítulo 10. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Este pasaje lo vamos a meditar ahorita en torno a lo que ha salido del costado de Adán. Es de la costilla, del costado de Adán, de donde Dios forma a la mujer. Y miren cómo Adán
no llama a Eva Eva, la llama mujer. ¿Será que la está despreciando por eso? Como dicen los protestantes que Jesús estaba haciendo con María cuando no la llamó María o mamá. En las bodas de Caná, la llama mujer. Es un título, y es un título hermoso porque está reconociendo con ese título a Adán, a Eva, como ayuda adecuada, como hueso de sus huesos y carne de su carne. Se hace especial énfasis en lo que nos dice Marcos en el capítulo 10, como lo leíamos hoy, de cómo el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y llegan a ser los dos una sola carne. Y de la misma manera, por supuesto, la mujer deja a su padre y a su madre, se une a su esposo y también con él llega a ser una sola carne. Jesucristo nos mandó: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En Mateo capítulo 19, versículo 10, que lo vamos a leer más completo ahorita. Pero las iglesias de origen protestante, los changarritos, autorizan el divorcio. Y los pastores mismos, muchos de ellos se han casado y se han divorciado, inclusive más de una vez. ¿Cómo podemos escuchar a alguien que no obedece a Cristo? Si Cristo mismo nos ha enseñado que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, porque unido a su esposa, el hombre se convierte en una sola carne, ¿cómo vamos a creer que ellos son la iglesia de Jesús cuando ni siquiera le obedecen a Jesús? Es absurdo, ¿cierto? Aquí vamos con este pasaje entonces de Mateo 19, que para leerlo completo lo tenemos que tomar desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Este pasaje, como ven, es un paralelo del Evangelio sinóptico de San Marcos que leímos al inicio de nuestra catequesis del día de hoy, y que nos permite encontrar algunos elementos adicionales que le dan mucha más claridad a estas palabras de Jesús. Dícenle pues: ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y ojo a esto, pero al principio no fue así. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es que el plan original de Dios no era ese. Ya la mente mañosa y manipuladora de los israelitas, así como la mente mañosa y manipuladora de muchos de nosotros que queremos cambiar el plan de Dios, lleva a que estas cosas pasen. Todas estas formas de mal de las que hablábamos ocurren no por Dios, no porque Dios ha faltado a su amor y a su fidelidad. Ocurren porque nosotros queremos cambiar el plan de Dios. Por eso Jesús les está advirtiendo allí que desde el principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. ¿Entienden los discípulos que esa enseñanza de Jesús es dura, es difícil? Y por eso ellos mismos dicen: ¡ay, ni me arriesgo a casarme! Mejor nos quedamos así. En estos tiempos, el adulterio, como decimos, lamentablemente, aún hasta de parte de varios hermanitos pastores que se casan y se divorcian así de fácil, lo justifican. Y ya no quieren llamarle al adulterio, adulterio. Ya lo llaman de otra forma. Dicen que ya son diferencias irreconciliables con su antigua esposa y por eso la dejaron. Jesús les está recordando qué es. No se llama de otra forma, hermanito pastor. Se llama adulterio. Y nosotros no vivimos la fe que nos da la gana. Vivimos la fe de Jesús, que es fuerte, que es dura, que es difícil de cumplir. Y a continuación hay una idea muy hermosa que quienes atacan el celibato no la entienden y no les gusta leerla en este capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, y que lo vamos a tomar con más profundidad
el otro domingo, si Dios permite. No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Ojo a esto, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. O sea, hay hombres que tienen una incapacidad desde nacimiento para casarse. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. O sea, existen otros hombres que no tenemos ningún impedimento de nacimiento para casarnos, pero que al sentirnos llamados por Dios para la vocación consagrada en el sacerdocio o en la vida religiosa, lo hacemos no porque seamos impedidos, sino por el reino de los cielos. Y dice a continuación Jesús, quien pueda entender, que entienda. Y yo casi que le complementaría ahí, y quien no, que se haga protestante. Porque nos tiran duro por ser célibes. Pero es que también hasta Jesús era célibe, San Pablo era célibe, la mayoría de los discípulos eran célibes. Pero como dice Jesús, el que pueda entender, que entienda. Y el que no, que monte un changarro y se haga pastor protestante. En el capítulo 5 del mismo Evangelio de San Mateo, en los versículos 31 al 32, está diciéndonos Jesús una vez más, también se dijo, el que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada, comete adulterio. De tal manera que no hay en la mente de Jesús, en el plan de Dios, las tales llamadas diferencias irreconciliables que llaman ahorita los adúlteros cuando ya simplemente quieren dejar a su vieja o a su viejo para casarse con otra vieja que ya no está tan vieja o con un viejo que ya no está tan viejo como el que dejaron. Mañosos, mañosos. En la mente de Dios no era así, acuérdense. Al principio no fue así. Marcos capítulo 10, que como decíamos ahorita tiene ese paralelismo de Mateo capítulo 19, ya lo leíamos y nos maravillábamos pues en esta enseñanza de Jesús, que solamente se ha mantenido inalterada en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica. Así como Jesús nos ofrece estas ideas centrales, fundamentales en torno a la vida matrimonial, considerándolo no solamente una unión natural o civil, una unión legal, sino una alianza, un pacto, un sacramento. Así también San Pablo en sus cartas es el que podemos decir desarrolla de una manera más profunda, más clara y más plena toda la teología del sacramento del matrimonio. Vamos a comenzar con el conocido pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33, que dice así: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Hay una idea que quiero brevemente mencionar aquí y es la comparación tan hermosa que hace San Pablo entre el esposo y la esposa con Cristo y su iglesia. Si el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar una sola carne, Cristo a la vez no se pudo haber unido con 36,000 mujeres. Solamente se unió con una sola mujer para llegar a ser una sola cosa con ella. Y esa mujer, esa esposa, es la iglesia. Y no cualquier iglesia. La iglesia que conserva, aún en este tema del matrimonio, las enseñanzas originales de Dios en el Antiguo Testamento y de Jesús que se renuevan también en el Nuevo Testamento. Vosotros, los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Es una cosa muy interesante cómo todas las sectas le tiran durísimo a la iglesia católica, y solo a la iglesia católica, y la llaman pecadora, la llaman corrupta, la llaman iglesia de pedófilos por los sacerdotes que han cometido ese pecado tan horrible, etc. San Pablo nos está recordando que Cristo se entregó a la iglesia para santificarla,
purificándola mediante el lavado del agua, con el fin de hacerla gloriosa, sin mancha, es decir, inmaculada, sin arruga, hacerla santa e intachable. O sea que mucho cuidado, hermanitos protestantes, cuando le tiran tan duro a la iglesia, porque le están tirando a la esposa de Cristo, a aquella con quien Cristo se unió para hacer con ella una sola cosa. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta y la abriga como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, una vez más también lo dice San Pablo, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, pero yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. ¿Cómo entender más plenamente ese pasaje que nos está ofreciendo ahorita San Pablo a través de su carta a los Efesios, donde se hace una insistencia muy hermosa y muy importante acerca de la unidad de Cristo como esposo y de la iglesia como su esposa? Cuando miramos en Juan capítulo 3, versículos del 25 al 29, encontramos una forma muy clara en la que nos está enseñando San Juan esta misma realidad. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde estaba Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba conmigo al otro lado del Jordán, aquel de quien dice testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. Juan respondió: nadie puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Miren lo que dice a continuación Juan Bautista, como nos lo presenta Juan el Evangelista. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. En las palabras de Juan Bautista, uno solo es el novio, Cristo, y una es la novia. En el Evangelio de San Juan, en este mismo Evangelio, allá en el capítulo 19, de los versículos 32 al 35, Juan el Evangelista nos dice cuál es la novia de la que está hablando Juan Bautista en el capítulo 3 de su Evangelio. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Cuando estábamos leyendo allá el capítulo 2 del libro del Génesis, en el que Dios hace dormir a Adán, y del costado de Adán saca a la mujer, decíamos que íbamos a profundizar en ese pasaje en torno a Cristo con su iglesia. Del costado de Adán brota Eva. Del costado de Cristo en la cruz brota la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque la sangre y el agua que brotan del costado de Cristo corresponden a los dos sacramentos que construyen, que forman, que identifican la iglesia de Jesús, la iglesia católica. El agua representa el bautismo, la sangre representa la Eucaristía. Solamente la iglesia de Cristo tiene que ser la iglesia que tiene estos dos sacramentos. No solamente el bautismo, porque Juan también bautizaba, y porque nos está diciendo también en su capítulo 3 del Evangelio, Juan, que también hay un hombre que está bautizando. Muchos pueden bautizar, pero solamente la iglesia de Jesús es la iglesia que tiene estos dos sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Solamente la esposa de Cristo es aquella que salió del costado de Cristo, de la misma forma que Eva salió de la costilla del costado de Adán. Es una prueba más elocuente, muy diciente, muy clara, para que todos ustedes sepan cuál es la iglesia de Jesús. Vamos a hacer una pausa en este momentito, en esta reflexión, para escuchar unos anuncios y unos comerciales
de importancia para todos nosotros en la diócesis de Knoxville. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Oak Ridge en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche, en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Junto con este anuncio, con los anuncios que ya escuchábamos, quiero ofrecer también el siguiente acerca de un concierto que este cantautor cristiano católico evangelizador muy conocido va a ofrecer en Chattanooga. Martín Valverde se va a presentar por primera vez en Chattanooga el 21 de octubre de este año a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Judas allá en Chattanooga. Entonces, miren por favor en la página de internet de la diócesis o contacten al Ministerio Hispano de la diócesis para que obtengan más información. La diócesis va a estar proveyendo transporte para quienes estamos en esta área hacia Chattanooga, para que también por favor ustedes para la compra de los tiquetes, así como para el transporte, se comuniquen con la diócesis al 865-637-4769.
$50 cuesta la entrada a este concierto. Los niños de 10 a 15 años solamente pagan 30 y los niños de 4 a 9 años van a ser cuidados en el templo y no pagan ningún valor por esta actividad. A todos ustedes les agradezco inmensamente por habernos acompañado en este rato de oración y de meditación en torno a la palabra de Dios. La invitación es a que nos encontremos con la ayuda del Señor el otro domingo para seguir meditando en la palabra de Dios, en los sacramentos y en el amor de Dios que se derrama de manera ininterrumpida sobre nuestros corazones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.